Habla en este momento la jefa de gobierno de la Ciudad de México en una conferencia de prensa. Escuchemos. Dará una conferencia de prensa en el transcurso de la mañana, antes de las 2 de la tarde. Eso es lo que nos informa la fiscal general. Hay diversos avances importantes que en la medida de lo posible se podrán dar a conocer. Y nosotros, el día de ayer hubo una asamblea convocada por Secretaría de Gobierno es una parte de la colonia de lo que llamamos el pueblo de Tulyehualco. Son colonias que han crecido alrededor del pueblo. En este caso estamos hablando de la alcaldía de Tláhuac. Hubo una asamblea con habitantes de la colonia, con el alcalde tanto de Tláhuac como de Xochimilco, que son limítrofes, con la población, y se va a seguir atendiendo a la población, y estamos dedicados a encontrar la verdad y que se haga justicia. Ese es lo más importante, pero también tenemos que fortalecer aún más la seguridad en las escuelas y dar certeza a padres y madres de familia. Y por eso se están actualizando algunos de los protocolos de entrega de los niños y niñas de la Secretaría de Educación Pública, y de parte nuestra todo el apoyo que podamos dar, tanto en cámaras de seguridad Micaya fuera de las escuelas, que ya habían iniciado a instalarse, pero vamos a apresurar esto, y estos protocolos de los que habló el doctor Luis Humberto, de que pueda habilitarse en caso de que alguna persona no pase por sus hijos a la escuela, que puedan llevarse de inmediato a alguna fiscalía desconcentrada de la Ciudad de México. Sería esto. Iniciamos preguntas y respuestas con Jorge Almazán de Milenio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Doctora, bueno, ahorita mencionan este asunto de que, bueno, la niña no quedó abandonada, por decirlo de alguna manera, fuera de la escuela. Entonces, ¿qué pasó? Porque el protocolo indica que se tiene que entregar al padre, madre, tutor o responsable que tenga una credencial precisamente para que lo pueda recoger. Ese sería un punto, porque, bueno, ahí sí hay un salto, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? La otra que mencionaban, esto de poder hacer una alerta AMBER, por llamarlo así, de alguna desaparición de manera inmediata. Es decir, en alguno de estos otros casos ya no hay necesidad de que vayan a la territorial etcétera, etcétera, que en el momento en que desaparezca un menor se puede levantar esta alerta. Y la tercera, usted nos había mencionado que se está trabajando precisamente en otra alerta para niñas, niños y mujeres, y que, bueno, la podrá dar a conocer esta semana o la que sigue. ¿Están acelerando esto? ¿Sería esta semana o la que sigue para ese tema, doctor? Sí. En el caso, ayer mencionó la Fiscalía General la línea de tiempo de lo que ocurrió en el caso de Fátima. Ella es recogida de la escuela por una persona, como se ha visto en todos los videos, el día 11, y es hasta el día 12 que se presenta la denuncia, inclusive después de una reunión que tiene el director de la escuela con familiares y con todos los padres de familia. Entonces son pues prácticamente 15 horas después que empieza el protocolo de búsqueda, una vez que se presenta la denuncia en FIPED, y ahí, como dije el día de ayer, vamos a ver la actuación de cada uno de los servidores públicos en este caso, para ver si hubo una omisión o alguna negligencia en todo el proceso. Y lo que estamos haciendo ahora, se acordó hoy con Autoridad Educativa Federal y la Fiscalía, es que sea la propia Secretaría de Educación Pública, a través de sus directores y de la Autoridad Educativa Federal, quienes puedan hacer una alerta AMBER directa con la FIPEDE, con la Fiscalía Especializada, independientemente de que se presente la denuncia penal o no. Obviamente después tendría que presentarse la denuncia por parte de los familiares, pero creemos que tiene que haber una alerta mucho más expedita en el caso de las escuelas de la Ciudad de México, y eso es lo que acordamos el día de hoy para que comience ya a funcionar. La segunda es que hoy nos comentó la fiscal general una videoconferencia con quien diseñó la alerta AMBER para que se puedan mejorar todos los esquemas de la alerta, cómo funciona y qué protocolos deben establecerse con mucho mayor rapidez de los que los hacemos ahora, si es que esto es posible. Él se llama James Walter, fue quien diseñó esta alerta y se está
hoy en una videoconferencia con él para ver esto y al mismo tiempo una revisión de las alertas Amber en la Ciudad de México y todo lo que se pueda hacer para que pueda accionarse de manera mucho más rápida. Muchas veces se levantan las alertas Amber y en la mayoría de los casos se encuentran a los niños y a las niñas, en la gran mayoría. Eso no quiere decir que no por eso no se deba levantar la alerta, sino que nos tenemos que fijar muy claramente en ese porcentaje pequeño en donde no es un familiar que recogió a la persona, o etcétera, cuestiones que pasan, y que realmente es un asunto de sustracción de algún menor. Y la tercera, la alerta que está trabajando, ¿se adelantará? No se puede decir si falló o no el protocolo en esta escuela ese día. Me refiero por que, bueno, pues finalmente alguien que no está autorizado yo me entrevisté también personalmente, tuve la oportunidad con el director de la escuela, con madre de familia. Salieron los niños de la misma manera que salen siempre. Ya los detalles los tiene tanto la Autoridad Educativa Federal, que está haciendo su propia investigación administrativa, como la Fiscalía. Pero no hubo algo distinto ese día de cómo, quién recoge a la niña, cómo se llama, dónde está lo que está haciendo la Fiscalía General y esta recompensa que se está ofreciendo para todo el que tenga alguna información. Y ya los detalles en el momento que esperemos que sea muy pronto, se avance en esta investigación, se podrán dar todos los detalles. Gracias. Continuamos con Carlos Navarro de El Heraldo. Buenos días a todos. Entonces, preguntarle, después de que salgan los niños, 20 minutos después, los maestros pueden llamar a una patrulla y ya se los llevan a la fiscalía. ¿Es así como sería el nuevo proceso? El protocolo ya está establecido así desde hace mucho tiempo. Eso es parte de la regla. Realmente los directores, las directoras, las maestras y los maestros son muy pacientes y esperan a la entrega. Lo que es importante es que en ningún caso se deja un niño solo o fuera de la escuela, como se ha dicho. Cuando se da la circunstancia de que por alguna razón la familia o los tutores no llegan por él, entonces se acompaña al menor a la fiscalía. Pero esto ya está en los protocolos, no es algo que se está haciendo en este momento. El tema es cómo lo hacemos de manera mejor y de manera más eficiente. O sea, entonces lo fortalecen implementando todas las fiscalías para que no haya ningún problema de llevarlas. A ver, este es un tema. ¿Por qué a la doctora? Es porque ahí está la Fiscalía Especializada en Atención de Menores. Entonces, pero está en la Doctores donde está el personal especializado. Con lo que estamos haciendo ahorita es habilitar a las otras fiscalías para que faciliten esta operación y no sea tan complicada como lo señalaban ahorita los compañeros. Doctora, en el DIF a diario, en promedio, de acuerdo a cifras de 2019, se dan alrededor de 40 atenciones por maltrato infantil. ¿De qué forma fortalecer esta situación y que no se dé lo que pasó con Fátima, que de pronto el DIF nacional y el DIF local, pues al final dieron por concluido el caso y terminó en esto? Sí, tiene que fortalecerse y actualizarse todo lo que se está haciendo. Ha habido una colaboración muy estrecha entre el DIF y la antes Procuraduría, hoy Fiscalía General, que creo que antes no existía, pero que ahora se ha fortalecido mucho, entre Estela Damián y Ernestina Godoy, en la atención de maltrato infantil, violencia familiar, etcétera, vinculado hoy con la Secretaría de las Mujeres también, que hoy en la Secretaría de las Mujeres están tanto los centros de atención a mujeres como los centros de violencia familiar, que se concentraron ahí, que son lo que ahora llamamos las lunas. Entonces, se han fortalecido los centros de asistencia social, que tiene que ver desde albergues, refugios, toda esta gama de apoyos que se da a una familia violentada, pero tenemos que fortalecer aún más y estamos también en esa revisión. Se está trabajando en una intervención directa, es decir, todavía fortalecer más la asistencia a las casas, si es factible que sean capaces padres o madres de cuidar a sus hijos. Tiene que fortalecerse. Evidentemente hay un trabajo que hemos hecho desde que llegamos al gobierno, pero este caso nos llama la atención y tenemos que fortalecer en todos sentidos la atención a los niños y niñas violentados y también a las mujeres.
¿Tienen considerado revisar expedientes de otros años para que no se dé lo que pasó con Fátima, que pues al final se dio por concluido y pues terminó en esto? Sí, Estela Damián está trabajando en ello, también en el caso de la Fiscalía, en la alerta Amber. En fin, es un caso muy doloroso y en este caso tenemos que llegar a la justicia, pero también tenemos que fortalecer todo lo demás. Este caso nos llama la atención a las autoridades de que tenemos que fortalecer los protocolos de atención en las escuelas, de cómo quién recoge a los niños, cómo está el protocolo dentro de la Secretaría de Educación Pública y lo que nosotros podemos ayudar dentro del DIF, dentro de la Secretaría de las Mujeres. Es nuestra obligación y lo vamos a hacer. Doctora, y si me lo permite, por otro lado, en el Congreso de la Ciudad de México se gastaron alrededor de 168 millones de pesos en prerrogativas que simplemente no se comprueban. Usted ha dicho varias veces que la transformación de la ciudad y del país tiene que ir de la mano de todos los poderes. ¿Qué opinión tiene al respecto y qué llamado, por lo menos en la fracción de Morena, haría usted ante esta situación? Pues entiendo que se está planteando en estos días el tema que planteó la fracción parlamentaria de devolver 400 millones de pesos del presupuesto del Congreso de la Ciudad de México y que sea redirigido hacia la Universidad de la Salud y para equipamiento médico en los hospitales. Entonces yo espero que sea así. ¿Considera correcto que siga con este esquema de que no se comprueben las prerrogativas? No, ahí debe haber transparencia. La transparencia es para todos y para todas. Gracias. Continuamos con Georgina Olson, de Grupo Imagen. Buenos días. Yo tengo 3 preguntas. La primera es si nos pueden describir exactamente cómo fue el proceso de entrega de la niña. Lo pregunto porque no hay un video donde se vea que le entregan a la niña a esta mujer en la puerta de la escuela. El funcionario decía que no se le abandonó en la calle. Entonces, primera pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Sí, hay videos de dentro de la escuela. ¿El momento de la entrega? Sí. Y están en poder de la Fiscalía General. Había videos dentro de la escuela, es así, ¿no? De hecho, ayer me los mostró el director a mí, pero evidentemente pues están en este momento en poder de la Fiscalía. ¿Le entregaron la niña a una persona que no tenía credencial? Entregaron la niña en los protocolos que están establecidos y se está haciendo toda la investigación, tanto administrativa como penal, si es que hubo una irregularidad en este caso. ¿Se sabe si ella llevaba credencial o no, la mujer? Eso es lo que está investigando en este momento la Procuraduría y la Fiscalía y la propia Contraloría Interna de la Autoridad Educativa Federal. Preguntarle si falta corregir la forma en que está trabajando la Fiscalía. Se pregunto porque hay 2 errores, al menos 2 muy evidentes. Uno es que la niña desaparece el 11, se denuncia el 12, pero hasta el 13 se revisan videos. Y otra cosa es que la mamá afirma que trataron de levantar la denuncia el 11 de febrero, pero la respuesta de la Fiscalía fue que tenía que esperar 72 horas. Sí. No quiero yo entrar en una contradicción con la familia, ni mucho menos, porque siempre he dicho que nuestra obligación es estar del lado de las víctimas. Lo que ayer constata la Fiscalía General es que la denuncia se presenta hasta el 12 en la Fiscalía de Tláhuac. La Fiscalía de Tláhuac hace lo que tiene que hacer, que es decir, esto corresponde a FIPEDE y se trasladan a FIPEDE en la noche. En la noche se hace la alerta Amber y al otro día comienza la búsqueda de la niña, es decir, hasta el jueves. Entonces está revisando todo esto, si hubo alguna falta, si es que hay, digamos, testigo de que fueron el día 11, no quiero decir si sí o si no, sino sencillamente qué es lo que tiene constatado la Fiscalía General, los dichos de la familia, que es necesario reconocerlos. Y ya me parece que lo más importante, como lo dijo la fiscal ayer, en este momento es hacer justicia, pero corresponde hacer toda la revisión de toda la actuación de cada uno de los servidores públicos que participaron en este proceso, incluido todo el gabinete de seguridad. Cómo fue que mi representante de la jefa de gobierno en la coordinación territorial actuó, desde ella hasta todos los servidores públicos en la Fiscalía, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La red de la protección de la infancia, Redim, afirmó ayer en entrevista que los maestros se enteran de muchas cosas, de niños maltratados, demás, pero no hay un mecanismo concreto para avisar de inmediato a la autoridad y que haya un seguimiento. ¿Qué se va a hacer al respecto?
A ver, hay los protocolos y básicamente el tema es detección. A ver, lo primero que tenemos que partir es del proceso de autocuidado y comprensión del daño. Eso es un tema informativo que es general. Luego está el tema de la detección de estas problemáticas y cómo se canaliza y se le da atención personalizada. Nosotros como sistema educativo no tenemos la capacidad, pero hay un diálogo con el DIF para canalizar estos asuntos. Entonces, al final del día la educación converge en muchísimos temas y uno de los principales problemas es precisamente los conflictos familiares. Pero en todos los casos se atiende. Pero además, si tú platicas en las escuelas, siempre hay algún caso problemático y se canaliza ya sea al DIF o a una instancia de salud o a las mismas, a la clínica de la conducta en el caso de la autoridad educativa. Entonces sí hay estos mecanismos de atención. Debemos de reconocer que tenemos grandes limitaciones, que nos hace falta una mayor cultura del autocuidado y una mayor cultura de la atención personalizada. Eso es absolutamente cierto. Pero decir que no hay ningún mecanismo de atención, porque en la vida cotidiana de las escuelas los directores canalizan y simplemente hay la misma escuela, la misma comunidad, es una comunidad muy viva. Los principales denunciantes, los principales activistas son presentes los padres, madres, las familias y los tutores. Entonces sí hay una atención que reconocemos que tenemos limitaciones, pero afirmar que esto está en el vacío, pues se me hace pues demasiado, ¿no? Doctora Sheinbaum, entonces en este caso hubo negligencia por parte del DIF y de la escuela, es decir, porque no sabían que había una niña con problemas, estaban los antecedentes en el DIF, pero no se hacen al respecto. Repito, estamos haciendo la revisión. Yo ayer hablé de que hubo una cadena de problemáticas en la atención de las instituciones. Y es abierta, es decir, la primer reconocimiento que tenemos en el DIF es en 2015. Después hay una llamada en 2017. Y no es decir fue antes de nuestra administración, ni mucho menos, porque no se trata de eso. Es un tema institucional y que hay que reforzar esas instituciones para que no vuelva a ocurrir algo así. De igual manera tenemos reconocimiento de violencia familiar, me lo dijo hoy la Secretaría de las Mujeres, desde 2011 en el caso de la familia. Entonces, todo esto que hoy estamos encontrando de este caso nos llama la atención para fortalecer. Entonces, si hubo negligencia o no, tenemos que revisarlo en el proceso, particularmente desde el 2015, que hay la primera llamado de atención, hasta la fecha. Y en particular desde el momento en que la niña Fátima la recoge otra persona, también ver exactamente qué pasó, por qué se presentó tantas horas después la denuncia, por qué no se activaron en ese momento más protocolos. Todo eso, reconocer si es el caso que hubo fallas, porque es el primer paso para poder corregirlos. Nosotros no vamos a tapar nada. Aquí, como yo dije ayer, se tiene que conocer toda la verdad. La prioridad en este momento es que haya justicia, es la primera prioridad. Pero todo lo demás se va a informar a la sociedad, no vamos a esconder nada, cómo fue, qué problemas hubo, si hay negligencia de algún servidor público y cómo tenemos que fortalecer las instituciones. Y me parece que lo primero que había que fortalecer pues es la relación con la Secretaría de Educación Pública en el caso de las escuelas, que desde ayer en la tarde estamos trabajando para ello. Continuamos con Selene Velasco de Reforma. Gracias. Buenos días a todos. Doctora, quisiera preguntarle de qué sirve entonces los anuncios que han hecho, como el decreto de alerta de violencia de género, como el plan emergente. Sí, bueno, además de este caso de Fátima, tenemos que falló la Fiscalía porque a pesar de que haya sido uno u otro día, como usted señala, pues pasaron muchas horas para empezar a investigar y además mandaron a la familia desde Tláhuac a Azcapotzalco. Esa es una. La otra es que tan solo en 2019 hubo 50 casos de feminicidio en la ciudad y aumentaron también en 2019 las cifras de mujeres plagiadas, solo después de Veracruz y el Estado de México. Entonces, ¿de qué han servido estos anuncios que, bueno,
han enlistado acciones y reuniones y demás, pero siguen habiendo mujeres asesinadas, feminicidios, mujeres plagiadas y casos como los de Fátima. Precisamente para eso sirve la alerta. Pero ya están muertas. Porque, a ver, primero decir que falló la Fiscalía hay que revisarlo, ¿no? Porque cuando se presentó la denuncia, todo lo que se hizo, y lo vamos a revisar, nada se va a esconder, primero. Segundo, ¿para qué nos sirve la alerta de violencia contra las mujeres? Precisamente para reforzar todas las instituciones. No se nos olvide que antes los feminicidios no se catalogaban como feminicidios, que se catalogaban como homicidios e incluso como suicidios. Reconocer desde el gobierno que hay violencia contra la mujer tiene que ver precisamente con esto, de que en el momento que una mujer es violentada y llega al límite del feminicidio, de inmediato se cataloga como feminicidio y se hacen todos los protocolos, porque muchas veces, en la mayoría de ellos, son personas cercanas quienes cometen el feminicidio. Entonces, en este momento, en la Fiscalía General se trabaja en la mejora de los centros de atención para violencia hacia las mujeres, igual que en la Secretaría de las Mujeres. Se trabaja en esquemas que nos permitan llegar a los culpables de manera mucho más rápida, porque aquí el tema es acabar con la impunidad. Entonces, el que haya violencia contra la mujer en la Ciudad de México y decretar la alerta es algo fundamental. ¿De qué sirve? Pues de que nos alerta mucho más y tenemos que trabajar y reforzar todas las medidas para erradicar la violencia de género. Y este es un tema que tiene que ver con la autoridad, tiene que ver también con temas culturales, en donde hay esquemas que hemos asumido que son parte de la cultura o parte de lo que es normal, cuando en realidad son alertas que nos dicen hay violencia. La campaña que tenemos en este momento, la campaña que estamos haciendo en las secundarias, lo que hacen es alertar a mujeres y a hombres de que acciones, actividades, conductas que parecen normales nos llevan a conductas violentas. Entonces, el feminicidio hay que pararlo desde antes. Y por eso hay 11 medidas en las que estamos trabajando, incluidas leyes, y estamos reforzando el tema de la alerta previa, que ya lo vamos a anunciar la próxima semana, en donde cuando hay violencia hacia la mujer previamente, la mujer goce de un nivel de protección mucho mayor para que no llegue a los niveles del feminicidio. Doctora, pero ya existen acciones así, hay refugios para mujeres violentadas, usted lo acaba de mencionar, van a las escuelas, por ejemplo, en el metro, en las calles hay campañas informativas que señalan pues que es violencia, pero realmente ¿cómo se está midiendo el impacto de estas campañas? Si usted, como lo acaba de decir, en la casa o entre familiares o personas cercanas es donde ocurre la violencia que luego deriva en feminicidios, ¿qué se está haciendo entonces exactamente en el núcleo más cercano de las víctimas y cómo se mide que realmente estas campañas de información pegan y logran algo? Los resultados de una campaña y de una política integral de atención a la mujer se van a medir cada año. Las modificaciones que tengamos que hacer las vamos a modificar. No voy a entrar en debate contigo de si están funcionando o no. O sea, no voy a entrar en debate con el Reforma de si están funcionando o no. Lo que sí le digo a la ciudadanía es que estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos y que si hay que hacer más, vamos a hacer más. Porque como mujer y como jefa de gobierno, la obligación es erradicar la violencia de género. Y todo lo que hagamos para hacer eso en la ciudad es bienvenido. Y si necesitamos hacer más, vamos a hacer más. Pero vamos a acabar no solamente con la violencia hacia las mujeres, vamos a hacer una ciudad segura. Tengo la confianza y estamos trabajando todos los días para ello, y en particular segura para las mujeres. Doctora, dos precisiones. Ayer le preguntaba sobre la Fiscalía Especializada que aún no comienza a operar y en el caso de Fátima, cómo afecta o cómo impacta. Y usted me dijo que este caso no tiene nada que ver la Fiscalía con este caso. ¿Me puede explicar a qué se refiere? Sí, porque se levantó este tema como un tema de desaparición
en el primer momento, de ahí salen las alertas Amber, y la investigación que se está haciendo, está toda la Fiscalía dedicada a ello. Para la Fiscalía de Feminicidios se está abriendo una convocatoria para ver quién va a ser la fiscal, y ya se los puede informar con todo detalle la Fiscalía. Y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, en medio de todo esto del caso Fátima y después de Ingrid, que por favor las feministas se manifiesten de manera pacífica y que no vayan a rayar la puerta de Palacio Nacional. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice el presidente? Yo siempre he pensado, lo he dicho aquí, lo he dicho ante todos ustedes, y lo he dicho toda mi vida, que yo siempre he creído en la protesta social pacífica. Siempre lo he creído. No entonces pintar y destrozar y romper. Pues si quieres hacemos una consulta pública a ver qué opina la ciudadanía. Yo entiendo la demanda legítima, absolutamente legítima, de las mujeres que se manifiestan, y por ello hemos escuchado y hemos hecho muchas más acciones en la ciudad. La manera en que se manifiestan me parece que debe ser más pacífica. Tampoco vamos a criminalizar la protesta social. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Y no vamos a caer en ninguna provocación de reprimir una protesta social. No lo vamos a hacer. Pero siempre he creído, lo he hecho toda mi vida, yo vengo del movimiento social, que las protestas deben ser pacíficas. El DIF no revictimizó a la familia por haber difundido todo este caso de violencia. Me refiero porque este caso de la vulnerabilidad en la que vivía Fátima y la supuesta enfermedad mental de la madre tienen que ver realmente con el asesinato. O sea, ¿sí se está relacionando con la línea de investigación, o para qué difundir esto en este momento? Son dos temas. Uno, sobre la investigación lo tendrá que decir la propia Fiscalía en el momento adecuado, y cómo las condiciones en las que vivía Fátima, sus hermanos y su mamá fue alertada a las autoridades desde varios años antes, cómo se actuó, pero a lo mejor no se actuó lo suficiente en estos casos. Había muchas preguntas al DIF, le estaban haciendo preguntas los reporteros de distintos medios, y el DIF tomó la decisión de sacar un comunicado de lo que tiene en sus expedientes. Entonces no fue ni revictimizar ni nada, sino sencillamente darle información frente a preguntas de los medios que se les estaban haciendo. Gracias, doctora. De nada. La última pregunta es de Raúl Adorno, de Ruido en la Red. Buenos días, doctora. Preguntarle, en primer lugar, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? O sea, por un lado se están anunciando movilizaciones de transportistas porque quieren el incremento de 2 pesos. También hay anuncios de ambulantes que se van a seguir manifestando en el centro histórico. Y bueno, esta situación de la violencia contra la mujer, que más allá de lo que ustedes están haciendo, hay la percepción de que al parecer pues no está pasando nada, ¿no? Está trabajando la Secretaría de Gobierno y estamos trabajando todos los días para la gobernabilidad de la ciudad. Hoy, a diferencia de antes, se abre el diálogo a todos y a todas, porque antes se cerraba y se trataba de comprar dirigentes políticos. Nosotros no creemos en eso, creemos en la apertura, en el diálogo y también en limitantes que tiene la ciudad. No se puede que el comercio en vía pública esté en cualquier lado. Hay un reglamento establecido para el centro histórico de la Ciudad de México. Que protestan, estamos de acuerdo en que protesten, están en su derecho, y el gobierno de la Ciudad de México pues abre las puertas siempre para la negociación, para el diálogo, de manera transparente y abierta. Hay una cosa que desde mi punto de vista es importante. Este movimiento tan importante de mujeres que se ha dado en la ciudad, en el país y a nivel internacional, desde mi punto de vista ha abierto a que muchas mujeres denuncien. Había violencia hacia las mujeres que no se denunciaba en los ministerios públicos. Y esta visibilización del tema, las abogadas mujeres que también están en los ministerios públicos, y algunas acciones que nosotros hemos hecho, pero también el propio movimiento ha hecho que muchas mujeres se atrevan a denunciar, y qué bueno. Porque no importa si por la denuncia aumenta en comparación con el año anterior. A lo mejor era lo mismo, pero no se atrevían las mujeres a denunciar. Y lo que nosotros queremos es que denuncien, porque en la medida que se denuncia, se atiende el delito y se atiende todavía con una política más integral. Entonces, que estén denunciando más nos parece muy bien, y es un llamado a las mujeres. Denuncien.
si son víctimas de violencia familiar, si son víctimas de violencia contra ellas, denuncien. Nosotros estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para protegerlas y que haya un camino en donde podamos llegar a quiénes son los que están causando estos delitos, y de esta manera, acabando con la impunidad, vamos a reducir la violencia hacia las mujeres. Doctora, usted acaba de comentar que se está revisando toda la actuación de los funcionarios que tuvieron que ver con este caso, pero bueno, también se va a revisar en todo caso o que tiene que ver la actuación del actual fiscal de la Ciudad de México. Toda esta revisión y también la revisión de la ciudadanía. Todos somos servidores públicos y estamos sujetos a que la ciudadanía nos critique, nos diga va por aquí, va por allá. Entonces todos estamos sujetos a una revisión y todos nos revisamos todos los días. Y en este caso en particular es fundamental hacer una revisión de qué fue lo que pasó desde el primer momento que la familia hace una solicitud de ayuda a una institución pública. No importa en qué administración haya sido, no le vamos a echar la culpa a nadie. El tema aquí es fortalecer las instituciones para poder atender a tiempo casos como este y muchos otros casos que desafortunadamente en nuestra ciudad y en el país llegan a feminicidios. ¿Tiene toda su confianza la fiscal Ernestina Godoy? Sí, y ella es una mujer además que es, además por ser mujer, y ella desde siempre ha luchado por los derechos de las mujeres. Entonces, una mujer que es honesta y que está haciendo su trabajo. Y es mover lo que era la Procuraduría y los niveles de corrupción que había y que todavía hay en muchos lugares, y acabar con ellos y transformarla en una verdadera fiscalía no es tarea fácil, pero estoy convencida que Ernestina está trabajando para ella. Por último, si me permiten, en los protocolos de las escuelas, bueno, yo creo, más bien lo he visto en muchas escuelas, no los aplican. Y a mí me gustaría saber si van a hacer una campaña para que precisamente sí se apliquen realmente los protocolos, sí se actúe de manera, como se hace en todas las ocasiones, ¿no? Porque finalmente, hasta que no se da este caso de la niña, es que se vuelve a hablar de los protocolos, si funcionan o no funcionan. ¿Cuál es la percepción de la SEP? Gracias. Mira, qué bueno que lo señalas. A ver, los protocolos se aplican y se aplican de manera cotidiana. Tan se aplican que operan las escuelas y operan de manera funcional y regular. Obviamente es un llamado de atención y nos obliga a reforzar, pero precisamente la estructura de supervisión, o sea, ustedes conocen que están las maestras y maestros, los directores y directoras, y la estructura de supervisión. Lo que hacen los supervisores es precisamente vigilar, uno, los contenidos didácticos pedagógicos que se estén realizando, y dos, el funcionamiento de la escuela con apego a la guía operativa. Obviamente, y tienes toda la razón, hay muchos espacios donde tenemos que apretar y lo tendremos que hacer, y lo estamos haciendo de manera permanente, pero yo no creo que sea un tema de una campaña, creo que es un tema de ver dónde no está funcionando y apretar las tuercas para que esto funcione de mejor manera. Sí, a ver, mira, esto es, y de verdad no es ningún regateo, pero si yo salgo con información que no esté documentada, entonces abono más a la confusión. Esto ya está en materia de la Fiscalía, ya está todo a disposición. Yo me dedico a la educación, y estamos muy atentos a esto. Yo no quiero pronunciarme ni hacer ninguna opinión previa, porque las instancias que lo tienen que hacer es la Fiscalía y en este caso la investigación administrativa que se está realizando. Lo que sí no pasó, y no puedo hablar de los hechos porque está, pero sí puedo hablar de los no hechos, es eso de que se cerró la escuela y la niña se quedó en la banqueta. Eso no existió.
O sea, hay un proceso de entrega que se tendrá que definir, como bien lo señalas, minuto a minuto y qué pasó, pero eso es materia que tiene que ser muy objetiva. Mira, tenemos que ser muy sensatos, porque así como hay información que sale y luego se retira, se comentó de una persona que apunta por la madre, y bueno, eso lleva una vía, y dio un resultado. Después se habla de que si la señora, o sea, nosotros no podemos abonar a especulaciones, porque como autoridad educativa y como administrador de escuelas, que es lo que hago, pues lo que tenemos que hacer es levantar las actas, hacer minutas y esto proporcionarlo al órgano interno de control para que lo determine. Si yo entro en este tema, no abono a la claridad, no, o sea, y coincidimos todos como ciudadanía a través de ustedes, está el derecho a la información, pero también a la información precisa y clara, que en este momento yo no tendría la confianza para poderlo decir y no caer en una contradicción luego contra lo que esté en las actas administrativas o en las minutas. De verdad no es regateo, pero no tenemos esa posibilidad. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Pero nadie lo dijo de la autoridad, ¿eh? O sea, por eso, pero yo creo que aquí la Fiscalía va a dar su información en un rato y llamado a que todos cooperemos para poder llegar a la verdad y hacer justicia. Gracias. Agradecemos asistencia. Muchas gracias a todos. Así termina esta conferencia de prensa que ha encabezado esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Más de media hora de intercambio con reporteros, acompañada del representante de Autoridad Educativa Federal en la capital, para hablar sobre justamente lo que ocurrió en los días pasados, la semana pasada, que pues dio pie en parte al desenlace que ya conocemos de la menor Fátima. Se van a revisar protocolos en escuelas y a mejorar si es necesario, para evitar justamente que cualquier persona de la acera hacia afuera pueda llevarse a cualquier niño que no sea recogido por sus padres. Dice la jefa de gobierno que todavía se sigue investigando el caso, que todavía hay muchas preguntas sin responder que serán aclaradas en su momento por la Fiscalía Capitalina. Desde luego están revisando cámaras, hay más material, no todo necesariamente tiene que ver con lo que se ha dado a conocer. Dice también hay material que están reservando justamente como seguimiento a esta investigación.